Digamos todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos por favor tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días, es la hora en la que estamos teniendo esta charla, este tema. Muy buenos días. Estamos en el curso de Introducción a la Teología, estamos en la tercera sesión y vamos a ver el tema número 4. Como hemos estado estilando, lo dividiremos en dos partes, por así decirlo, en dos videos, de desigual tamaño, pero de igual importancia. Entonces vamos a empezar con nuestro tema número 4. Es el tema de las fuentes de la teología. Quiero comenzar diciendo que de hecho algunos, bueno, mejor dicho, podríamos ver que estas fuentes de la teología, dirían algunos, se parecen mucho a las fuentes de la revelación. Bueno, hay que aclarar un par de puntos. Lo primero es decir que, como hemos comentado, la teología es un estudio de la fe a partir de la revelación. Por eso es que las que sirven como fuentes de revelación también sirven a la teología. Por eso también les podemos llamar fuentes de la teología a estas tres primeras que ya hemos observado en otro momento, que son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. De hecho, sobre esto vamos a tratar porque en su momento, en la primera sesión, hicimos alusión justamente a la tradición, al magisterio y a la escritura para hablar de la revelación en su conexión con la teología. El día de hoy, en su momento también lo habíamos comentado, el día de hoy vamos a profundizar en cada uno de ellos y en otros más, porque no solamente vamos a hablar justamente de estas tres, sino que también vamos a tratar, por ejemplo, la experiencia del creyente como una fuente real de la teología. Vamos a hablar de la historia como otra fuente de la teología. Y con estas tres y las otras dos que he comentado, vamos a ver cómo podemos justamente hacer este trabajo o esta labor teológica. Muy bien. Primero, leamos de nuestro manual el siguiente punto. Yo lo leo y ustedes allí después pueden hacer este acercamiento. Estoy en la página 72 y dice así: se llaman fuentes de la teología a los lugares donde los teólogos encuentran la materia para su actividad científica. Ninguna de las fuentes de la teología es un contenido aislado de los demás o de las demás, sino que constituyen una unidad con una profunda relación entre ellas. Aquí está el punto importante. Dos cosas entonces. Primero, ¿dónde encontramos la materia de la teología? Decíamos que como objeto material, decíamos, pues es Dios, pero como objeto formal es a partir de la revelación. Esto implica que tenemos que ir a ver la revelación para poder hacer teología. Muy bien. ¿Y dónde encontramos la revelación? Bueno, pues tenemos que hacer aquí empezamos haciendo un pequeño viaje, retomando el aspecto de la revelación para poder entender cómo hacer teología. Ya habíamos hablado, insisto, teología y revelación, el enlace entre una y otra, perdón, pero ahorita vamos a profundizar como ya habíamos también anticipado. Bueno, entonces tenemos estas situaciones. Primero, quiero que entendamos la revelación, porque entendiéndola vamos a dejar de pelearnos con nosotros mismos, con aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en primer lugar que es Dios, pero en segundo lugar que es lo que nos ha dicho Dios, dónde nos lo ha dicho para que veamos esto. Tenemos que recordar que como cualquier artista, y lo hemos dicho en otros momentos, como cualquier artista, Dios ha dejado una huella en su obra. Y su primera obra es la creación misma. Entonces, esta creación tiene ciertas características que pues evidentemente son reflejo del Creador. Perdón. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que la creación tiene un cierto orden, pues entonces podemos decir que
quien la creó también debe tener un cierto orden, debe ser alguien ordenado, por así decirlo. Si hablamos de que la creación es bella, entonces también podemos aceptar que el creador comparte esa belleza. Si hablamos de que la creación tiene también una cierta finalidad, una armonía y todo esto, pues todo eso puede ser también atribuido al creador. Entonces, como se suele decir, tus obras, Señor, nos hablan de ti. La creación es el primer lugar entonces donde Dios se ha revelado. Pero creo que podemos aceptar sin temor a equivocarnos que la creación, aunque es reflejo de Dios y aunque es reflejo cierto, es un reflejo que no nos deja conocer cara a Dios. Definitivamente, no podríamos nosotros aceptar que estamos viendo cara a cara a Dios. Caeríamos en otro tipo de fe que podríamos llamarle una fe, pues, por una parte, puede ser hasta panteísta, por así llamarle, ¿verdad? Entendido fe como una creencia en general, por supuesto, donde el panteísmo propone que todo es Dios, ¿no? Nosotros decimos que en la creación se puede ver de alguna manera a Dios, pero no estamos diciendo que la creación sea Dios, a diferencia de algunas otras creencias que así lo comparten. Primer punto, esta creación, pues poco a poco también va teniendo una propia autonomía. ¿Qué significa esto? Evidentemente, la autonomía de la creación corresponde, en primerísimo lugar, a la voluntad de Dios. Eso es importante que lo digamos porque la autonomía de la creación no está en contra de Dios, sino está en favor de él. Esto que parece muy sencillo, a veces no lo tomamos en cuenta justamente porque en la creación pues también estamos nosotros y en ocasiones nosotros queremos ir en contra de la autonomía de la naturaleza misma. ¿Qué es la autonomía de la naturaleza? Porque uno puede decir, no, pero la autonomía, que también se puede llamar libertad, pues esta autonomía no la podemos ver en las cosas que hay. Bueno, es que todo tiene un orden y una, por así llamar, una finalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nos comentaban esto, decía uno, bueno, para hablar del hombre, cuando a mí me lo enseñaban, para hablar del hombre, creo que podemos entender la finalidad que es llegar a Dios y todo esto, pero de la creación y demás, pues es que cada cosa tiene en sí su propia finalidad. Entonces, por ejemplo, las criaturas que no son materiales y espirituales como el ser humano, estas criaturas eh, pues tienen su propia finalidad que es nacer, crecer, reproducirse, desarrollarse, vaya, y morir. Esa es su propia autonomía. El río tiene su propia autonomía, aunque no sea un ser vivo, que es seguir un cauce, seguir unas líneas, seguir unas leyes propias de la naturaleza. La naturaleza tiene estas leyes que van siendo las que ordenan justamente todo ello. Entonces, todo esto responde a la voluntad de Dios. Si esto fuera en contra de la voluntad de Dios, si fuera aleatorio, entonces sería un caos, ¿verdad? Que por eso el libro del Génesis nos dice de una manera poética, sí, de una manera literaria, pero con un fundamento verdadero, nos dice que antes de Dios, pero ahorita digo esto, antes de que estuviera Dios, bueno, que en el principio estaba solamente Dios, ahora te explico, pero antes de Dios todo era caos y confusión, ¿sí? No quiero decir que antes de que Dios existiera existía algo más, no estoy diciendo eso, sino de que antes de que Dios eh, ponga orden, antes de que Dios dé la luz, antes de que Dios obre sobre algo, hay caos y confusión. Y eso lo vemos también en nuestra vida, ¿no? Totalmente. Antes de que le digamos que sí a Dios, nuestras vidas son un caos, definitivamente, ¿no? Entonces, es lo que el Génesis dice, pues todo era caos y confusión, pero un viento de Dios aleteaba sobre las aguas, y de repente dijo Dios, habló Dios, y vino la luz. Y empieza todo. Del caos y la oscuridad se quita la oscuridad con la llegada de la luz y el caos, el desorden, empieza a ser ordenado por Dios mismo. Entonces, repito, esta finalidad propia de las cosas de la naturaleza, ahí también hay un eco de la voz de Dios. Ahí está hablando Dios en la creación misma. Por eso San Pablo se atrevía a decir que lo invisible de Dios se hacía visible a través de su creación. Primer punto.
Estoy tratando entonces de retomar el aspecto de la revelación para poder entender cada uno de estos, porque de cada uno de ellos vamos a decir una palabra, pero primero necesitamos asentar una vez más la idea de la revelación. Una vez que Dios empieza la creación, el ser humano también empieza un tiempo que podemos llamar de evolución, en dos sentidos. Evolución en el sentido de la teoría de la evolución, no tenemos ningún problema con ella. Es un pleito que nos han querido echar encima, pero nuestra religión no tiene problema con la teoría de la evolución. El que desconoce la religión, sea o no creyente, porque a veces la desconocen desde dentro también, pero desde fuera más, afirman que estamos peleados con la evolución. En absoluto, en absoluto. Pero bueno, entonces yo decía hace un momentito que el ser humano en esta misma sintonía, en este mismo orden, en este mismo transitar, además de la evolución, como tener la evolución y la dejamos de lado, el ser humano también va evolucionando en sí mismo. Entonces, esta evolución es la que hace que él entre en sí y reflexione, por tanto, y poco a poco empieza a reflexionar sobre lo que hay a su alrededor. Pero un día reflexiona sobre lo que da consistencia a lo que hay a su alrededor. Porque muchos de nosotros lo podemos observar. Podemos decir, mira, la gallina tiene sus pollitos y se nos hace lo más común del mundo. Pero un día nos preguntamos, ¿y cómo sabe la gallina cómo hacerlo? ¿Y cómo sabe la gallina que tiene que sentarse encima de los huevecillos para que pueda? Y entonces eso ya no es solamente preguntarse o saber, conocer lo que pasa, sino preguntarse por qué pasa. ¿Qué es lo que da sustento a lo que existe? Y entonces viene otra época, otro tiempo en el que el ser humano ya no se pregunta por lo que le da subsistencia a lo que le rodea, sino que llega un punto en el que se pregunta por sí mismo, ¿quién soy? Y entonces empieza a reflexionar sobre sí mismo, empieza a identificarse y a diferenciarse, a distinguirse de los demás, pero sobre todo también otra cuestión importante a la vez que se preguntó por lo de fuera y lo que le daba consistencia y subsistencia, se pregunta también, ¿quién soy yo y quién me da consistencia y subsistencia? ¿Por qué existo? ¿No? Y entonces ahí empieza a responder y evidentemente sale a la luz esta idea de Dios, de un ser supremo, o hoy lo vemos así de entrada, ¿no? Pero lo pasó mucho tiempo para que se pudiera entender que se habla solamente de uno y no hay muchos y todo esto. Bueno, esto, pues, hasta ahí era trabajo del hombre. Si ustedes recuerdan a esto en su capítulo propio de la revelación y la teología, le llamábamos religión, el aspecto religioso del ser humano. Pero después empieza lo que se llama historia de la salvación. En esta historia de salvación, aproximadamente en el año 1850 a.C., siglo XIX a.C., vaya, Dios se deja conocer de manera pública. Este Dios que había, permítanme decirlo así, habitado en el interior y en lo privado de su creación más magnífica, que es el ser humano, sale y entonces se deja conocer y tenemos como primer destinatario, por así decirlo, de esta manifestación de Dios a Abraham. Todavía estamos en el fuero personal, si se dan cuenta, aunque ya dije que es público, pero es todavía en el fuero personal. No me estoy contradiciendo. Público me refiero a que ya está evidente, ¿sí? Es como, voy a decirlo así, es como si yo digo, ¿sabes qué? Hoy voy a abrir un negocio al público y solamente viene una persona. Entonces, fue al público, pero el destinatario fue solamente uno, para que veamos que no se contradice, vaya, ¿no? Y este destinatario primero fue Abraham. Abraham tuvo una vida que es muy parecida a la nuestra, porque Abraham tenía mucho, pero anhelaba más aquello que no tenía. Suena mucho a nosotros, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas por las cuales agradecer a Dios, pero hay una que anhelamos más y la anhelamos porque no la tenemos justamente, y es por la que más andaba Abraham por la calle de la amargura, como solemos decir, y esto era que no tenía descendencia.
Tenía posesiones, estaba casado con una buena mujer, tenía una gran familia, era una persona muy importante, pero no tenía descendencia y esto para él era, vaya, muy, muy malo. Entonces, a mí me gusta decir lo siguiente, porque aquí es donde podemos entender justamente, en parte, que existe solamente un Dios. Él venía de un pueblo politeísta, pero en este pueblo politeísta, pues seguramente cuando no tuvo sus hijos empezó a pedirle a un Dios y a otro 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 y a otro, y ninguno le daba lo que él quería, por así decirlo. Y se le aparece Dios, le habla a Dios, Yahvé Dios, y le dice, Abraham, pues mira, yo te ofrezco descendencia, ¿verdad? Oye, lo que he estado buscando todo el tiempo, excelente, excelente, ¿no? Entonces, pues ahí está, y dice Abraham, pues vámonos, y lo sigue, y ahí empieza la historia de la salvación. ¿A qué se refiere historia de salvación? A un par de cosas. La primera de ellas, el cómo Dios se va acercando a su creación más amada, a la que ama por sí misma, a la creación perfecta, a su imagen y semejanza, que es el ser humano, pero también cómo podemos ya propiamente datar la presencia de Dios. Yo no sé si eso no les cause de verdad un asombro impresionante, ¿no? Sabemos que Dios siempre ha estado y que sigue estando, pero podemos datar aproximadamente cuando empezamos a conocer auténticamente de Dios. Y repito, estamos en el siglo XIX antes de Cristo, aproximadamente en el año 1850. Ahí empieza la revelación de Dios de manera histórica. Pero, pues sigue, vienen los hijos de Abraham, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, después vienen las tribus de Israel, y posteriormente Dios, aunque hizo alianzas con Abraham, ustedes pueden leer el Génesis y ver cómo hizo alianzas con Abraham, con Isaac, con Jacob y todo esto, en realidad estas alianzas, y por eso hice esa intervención, esas alianzas eran personales. Abraham establece una alianza contigo. Isaac, una alianza contigo. Jacob, una alianza contigo. Siempre era como que de manera personal. Pero después se revela a Moisés y aquí hace una alianza con todos. ¿Sí? Ya, ahora sí, es pública y para todos, ¿verdad? Ya no nada más para unos. Por eso, cuando se habla de alianza en el Antiguo Testamento, se hace alusión a la alianza de Dios con el pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Ya no es una alianza con Moisés, sino es con todo el pueblo. Entonces, ahí Dios se sigue revelando, sigue revelando. Muy bien, aquí viene una primera cuestión. Hasta el momento no he dicho para nada que alguien haya escrito algo sobre esto. No, no, no. Para empezar, sabemos que las circunstancias mismas no lo exigían, porque no eran pueblos escritores propiamente. No estoy diciendo que no supieran escribir o que no supieran de alguna manera hacer, no sé, figuras, letras, palabras, etcétera, ideogramas, como pictogramas, como queramos llamarles, donde puedan seguir escribiendo, ¿no? No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este pueblo no era un pueblo escritor, no le daba por escribir, no era lo ordinario. ¿Qué era lo ordinario? Transmitir oralmente de generación en generación. Y aquí hay algo muy importante. Transmitir oralmente es todos los días. Todos los días se hacía la transmisión de esto y había fechas mucho más importantes donde se recalcaba y se recalcaba. Entonces, en vida del Padre, porque hay alguien que, fíjense nada más, voy a poner a decir esto, hay gente que ha dicho que la tradición oral es como teléfono descompuesto. Permíteme, no es cierto. La tradición oral no es un teléfono descompuesto. Todos dicen, es que sí, porque mira, fulanito se dijo a su tanito, y su tanito a otro, y este a otro, y este a otro, y en el teléfono descompuesto cuando llega al final, no llega igual que al principio. Sí, pero date cuenta que el primero que lo dijo, al segundo, se queda aquí, el segundo al tercero, y el primero se queda aquí, el tercero al cuarto, y el cuarto, y el primero se quedó aquí, ¿sí? Es decir, el primero lo dijo una vez y se olvidó. Aquí no. Aquí el papá se lo dijo al hijo toda su vida y le dijo, repítemelo, repítemelo, repítemelo. Y entonces el papá se aseguró de que lo que éste había escuchado fuera lo que él le había dicho.
Y todavía en vida del padre, el hijo tuvo sus propios hijos y el hijo se lo transmitió a los nietos ahora, y en vida del hijo y en vida del padre, el nieto lo repetía. Entonces, esa transmisión estaba avalada. Es como si, usando el teléfono descompuesto, como si el primero que le dice al segundo escuchara lo que el segundo le dice al tercero. Y si escucha que dice algo mal, el primero le diría, no, eso no fue. ¿Sí? Y si el cuarto le dice al quinto, pero está el primero y se lo dice mal, no, eso no fue. En el teléfono descompuesto, el primero no se vuelve a meter. En la tradición, el primero siempre está presente. ¿Sí? Entonces, por eso se puede decir, tenemos certeza de que lo que nos ha llegado es algo que realmente fue como nos lo están diciendo. Efectivamente, que existen los adornos y todo esto es una cosa que no podríamos decir que no pasa, pero no significa que el mensaje haya sido degradado o devaluado, para nada. Entonces, desde el siglo XIX a Moisés lo encontramos en el siglo XIII. Del 19 al 13 ya pasaron 6 siglos y no hay nada escrito todavía. Entonces, quiero que veamos, quiero que valoremos la tradición oral en primer lugar, ¿sí? Después de Moisés, pues ya saben, viene Josué, los jueces entran en la tierra prometida, empiezan los jueces ahí, repito, continúan un poco los jueces, pero después del último juez, que es el más grande juez, que fue Samuel, viene la época de los reyes. Con los reyes viene un asentamiento del pueblo y empieza a darse cierta identidad. Y en este decir, ¿quiénes somos? Ya que estamos aquí establecidos en la tierra santa, en la tierra prometida, y estamos ya las 12 tribus, ¿quiénes somos? Entonces, aquí es donde, en la época de la monarquía, allá del siglo X antes de Cristo, es donde empezamos a encontrar los textos más antiguos escritos. Ojo, en su material también ustedes tienen una observación, que unos 2 o 3 siglos antes ya había himnos, pero voy a decirlo así, ya había pequeños fragmentos de cánticos o de alguna historia que ya andaban por ahí sueltos, pero todavía no estaban configurados como un texto, como un libro, por ejemplo, como el Génesis, como el Éxodo, como cualquier libro de la Sagrada Escritura. Han pasado 9 siglos, casi 900 años, decíamos, desde que empezó la revelación pública de Dios. Pasaron 2 o 3 siglos desde que se hizo la alianza con Dios a que se escribió el primer texto de la Biblia. Y que se haya escrito el primer texto no significa que se haya concluido, porque la escritura llevó desde el siglo X antes de Cristo, el Antiguo Testamento, hasta el siglo I antes de Cristo aproximadamente, ¿eh? Entonces, 9 siglos más o menos en los que se escribió la Sagrada Escritura. No estaba, pues, insisto, condensada ya como un folletito que surgió y aquí está ya completa de un día para otro. No, 9 siglos por lo menos. Vean ustedes cómo a la par, y esto quiero que lo veamos por favor, a la par siguen caminando la tradición oral y la tradición escrita. Y la una no nada más se apoya, sino que la una se apoya y aclara la otra. Si había alguna duda sobre la tradición que se venía compartiendo de boca en boca, no pasa nada. Lo tenemos escrito. Ah, lo corroboramos. Perfecto. Ahí está. Y si había alguna duda sobre qué quería decir algo esta escritura, no pasa nada. Aquí tenemos a los ancianos y tenemos a los jefes y a los papás que tienen este conocimiento y ahí están apoyándose mutuamente. Es tiempo en el que tengo que decir una cosa que, a pesar de que nunca la hayamos externado así, probablemente alguna vez la creímos. La Biblia no cayó del cielo. No estaba un día la iglesia y la Biblia cayó así completita del cielo. No, 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 no. El proceso de escritura llevó siglos enteros. Continúo entonces, porque evidentemente esto de la historia de la salvación, pues obviamente que
lleva mucho rato para explicarlo, por supuesto, pero ya tenemos la idea propia del punto. Esto que he contado del Antiguo Testamento también aplica para el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con que también aplica? Pues que obviamente también con Jesucristo pasó algo muy parecido. El Antiguo Testamento, insisto, terminó de escribirse, por así decirlo, un siglo antes de nuestro Señor. Cuando Jesús vino, recordando que Jesús, bueno, en términos propios, nació unos 6 7 años antes de lo que llamamos la era común, la era cristiana. Nació en el año 6 o 7 antes de Cristo. Es un error que en otro momento podemos aclarar. Y después de esto, pues él ya estaba, por así decirlo. Pero fíjense nada más, algo muy parecido con Dios, ya estaba, pero entre el pueblo, ¿sí? Caminaba entre ellos, trabajaba con ellos, reía con ellos, pero un día también hizo su manifestación pública, así como Dios, pues también tiene la misma pedagogía. Y esta revelación pública eh, está, la encontramos allá del año 27, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, Jesús, hemos tenido como que ciertos momentos en que hemos dicho que Jesús empezó a predicar a los 30 y murió a los 33. La verdad es que Jesús empezó a predicar como a los 34 más o menos y murió a los 37 aproximadamente. Entonces, para aquellos que tienen 35 años y que dicen ya se me pasó la edad de Cristo, todavía no, ¿verdad? Todavía les quedan un par de años más, porque luego sigo viendo gente que a los 33 dice la edad de Cristo. No, bueno, todavía les falta un poquito. Pero pues bueno, entonces del año 27 al año 30 viene el ministerio público de Jesús. Y allí Jesucristo dijo una cosa bien interesante. Dice, vayan y evangelicen. Vayan y evangelicen. Algunos comentan, aunque a mí se me hace un poco extremo, pero lo comento para que lo sepan, por supuesto. Algunos dicen lo siguiente, Jesús no dijo vayan y escriban, sino vayan y evangelicen, que alude a hablar. Entonces Jesús no mandó a hacer escritos, sino a evangelizar, compartir el mensaje oralmente. Se me hace un poquito extremo, insisto, porque evangelizar a veces también se apoya uno para evangelizar en escritos. El mismo Pablo evangelizaba oralmente, pero también mandaba cartas. Entonces, la escritura es parte de una evangelización. No, es por eso que les digo, algunos comentan que Jesús no pidió ir a escribir, sino ir a evangelizar. Bueno, pero para evangelizar también se necesita a veces escribir. No obstante esto que estoy diciendo, los discípulos, los apóstoles, mejor dicho, lo primero que hicieron fue ir y dar el mensaje oralmente, como ellos lo recibieron, porque Jesús no tenemos y no tenemos ningún escrito de Jesucristo, ¿sí? Ni uno, no hay nada. Entonces Jesús lo que hizo fue predicar oralmente la palabra y sus discípulos hicieron lo mismo, ya en su apostolado hicieron exactamente lo mismo y como hemos dicho en otros momentos, fíjense nada más qué interesante, eh, del año 30, pasaron 20 años aproximadamente para que surgiera un texto que hoy lo encontramos en la Sagrada Escritura, la primera carta a los tesalonicenses. Pasaron 20 años para que se hablara, para que encontráramos, insisto, ese texto que ya es referido a la fe cristiana, pero pasaron por lo menos 30 años para que se escribiera lo que durante 30 años se había dicho. Qué bonito. Pasaron 30 años para que se escribiera lo que durante 30 años ya se había dicho, ¿sí? Entonces, durante 30 años no tuvimos evangelios escritos, sino tuvimos evangelios orales. Nuevamente vemos el poder tan grande, el peso tan grande que tiene la transmisión oral. Repito, en aquellos tiempos, oye, ¿y cómo sabes que 10 años después de Jesús, lo que fulanito decía era lo que Cristo dijo? Pues porque todavía había apóstoles, todavía estaban los apóstoles que decían, eso no es así, eso sí es así. Hubo charlatanes que intentaron pues hacer su agosto, como decimos nosotros, apoyándose o aprovechándose de la fe cristiana, pero los mismos apóstoles decían, no, eso no es así. Los mismos apóstoles ponían en entredicho lo que no era cierto. Entonces la tradición oral tiene un peso increíble. Y es que el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que ya es pueblo de Dios y que llega a su plenitud
con el pueblo de Jesús del Nuevo Testamento, es lo que llamamos la iglesia. Entonces, en esta iglesia no solamente tenemos, de una vez lo digo, aunque ahorita lo retomamos, no solamente tenemos los escritos, sino que tenemos la tradición oral. Entonces, no, para nosotros es importantísima la tradición oral e importantísima la Sagrada Escritura también, como vamos a ver a continuación. Pues bien, entonces, 30 años después viene el primer evangelio y a partir de allí se empieza a poner por escrito. ¿Cuál fue la idea de poner por escrito? Muy interesante. Pues que justamente empezaban a asesinar, porque es la palabra, a matar a los primeros testigos, a los apóstoles. Por cierto, recordemos que Jesús, ahorita que hablemos del magisterio, Jesús distinguía muy bien entre los seguidores, los discípulos y los apóstoles, ¿sí? Distinguía perfectamente bien. Entonces, Jesús, por ejemplo, no le interesaba que todos supieran con él, en un primer momento con él. Le interesaba tener testigos que después le fueran a decir a todos los demás, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando hacía algo, se llevaba siempre a tres, ¿verdad? Pues ya sabemos de entrada, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque el derecho hebreo exigía que para que se diera testimonio hubiera por lo menos dos presentes. Jesús llevaba tres. Algunos lo vemos un poco más romántico, como que eran los más cercanos y todo eso. Puede ser, pero la verdad es que esos tres son testigos, más que amigos cercanos de Jesús, son testigos. Qué bueno que también, además de ser testigos, son amigos, pero en realidad lo que Jesús quería era que algunos de ellos pudieran dar testimonio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la transfiguración? Y decía Jesús, ya vieron esto, ok, no se lo digan a nadie hasta que sea crucificado. Y ya una vez que sea crucificado, ahora sí, cuando todos estén temblando, ustedes díganles lo que vieron. Ahí está, son testigos. Bueno, pues entonces sigue este momento de la revelación, insisto, hablamos de la revelación porque las fuentes de la revelación son las fuentes de la teología. Llega pues este apartado y vamos por una última parte. La escritura empieza pues a existir el Nuevo Testamento. Decíamos, ya el Antiguo Testamento ya había estado del siglo X al siglo I antes de Cristo, pero en el siglo I empieza a darse el Nuevo Testamento. A partir del año 50, como decíamos, y aunque de alguna manera podríamos decir que el último texto del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, entre el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, allá del año 90 del primer siglo, todavía encontramos ciertas influencias o ciertos acomodos, por así decirlo, literarios, del texto de la segunda carta de San Pedro, ya en el año 120, ¿sí? Sobre esto, ahorita hablamos un poquito cuando hablemos de la interpretación bíblica. Esto quiere decir que no se llevó ni un siglo la revelación que se contiene en el Nuevo Testamento, ni un siglo. 9 siglos del Antiguo Testamento, un poquito menos de un siglo del Nuevo Testamento, y allí encontramos esta situación. Ahora, tenemos que decir algo. Les decía que había charlatanes que se querían aprovechar también de toda esta situación, y empezaron a surgir también textos que no habían sido escritos ni por testigos, ni por gente de fe, ni por nada por el estilo. Cuando digo testigos y gente de fe, ya meto una nueva idea ahorita mismo, que después la retomaremos, la inspiración. Los textos que encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, pero ahora estoy hablando de nuevo, son textos que consideramos inspirados. Y por allí hubo también textos que no fueron considerados inspirados. Ahora bien, la grandísima pregunta, nada más para que nos demos cuenta de esto. ¿Quién dijo que eran o no eran inspirados? Y aquí viene la grandeza, vaya, una cosa impresionante. Lo dijo la iglesia misma. No únicamente lo que hoy llamaríamos jerarquía. No, 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 no. Pero tampoco me salgan con que Constantino, ¿verdad? Que en el siglo IV dijo que este libro sí, este libro no. El que dice eso está verdaderamente perdido. No, no, no. La misma iglesia, ¿sí? Pensemos en esto, una familia, un grupo en la iglesia, etcétera, que conoce la esencia de dicha familia, que conoce la esencia de dicho grupo de la iglesia, y de repente les llega un texto que es totalmente ajeno a ellos. Hace falta que el coordinador del grupo, que el jefe de familia diga, no, esto no es cierto. No hace falta. Toda la familia entera, vaya,
todo el grupo de la iglesia va a decir, esto no es cierto, ¿no? Entonces, ¿quién va a rechazar un texto que no tiene que ver con esta iglesia? La iglesia misma. Y aquí viene una de las frases, voy a decir una de las frases que más me gustan. Nos tenemos que dar cuenta entonces y tenemos que aceptar que la Biblia nace de la iglesia. No es al revés. No es al revés. Hay gente que dice que nosotros, cristianos católicos, malinterpretamos un texto bíblico. No se podría. Sería imposible que malinterpretemos un texto bíblico, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos malinterpretar algo que nosotros mismos escribimos? ¿No? No se puede. En cambio, si tú llegas después y te encuentras con el texto bíblico y tú leyendo el texto bíblico dices, es que esto es así y es diferente a lo que dice el que le escribió, ¿quién crees que esté mal? Si yo le escribí y digo que cuando dije una casa grande, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si yo escribo un texto donde dice la casa grande era oscura, ¿sí? Y tú me preguntas, ¿qué quisiste decir con eso? Ah, bueno, para mí, que soy el autor, casa grande es una casa de 2 pisos. Y oscuro, cuando lo escribí, me imaginé un azul marino. Es oscuro, perfecto. Pero ¿qué tal si viene un lector del texto que yo escribí? Y dice, una casa grande y de color oscuro. ¿Sabes qué? Pues es que grande significa 10 pisos y oscuro es negro. Oye, fíjate que no, autor, fíjate que es de 2 pisos y es azul marino. Estás mal, me dice el lector. ¿Quién puede estar mal? ¿El autor o el lector? Muy bien, la Iglesia Cristiana Católica es autora, no lectora de la Biblia. En otro sentido, seremos lectores, en otro sentido, pero en el sentido de la autoría somos autores del texto bíblico. En cambio, otras denominaciones, incluso cristianas, son lectoras de la Biblia. Por eso es que no debemos en absoluto despreciar la sagrada tradición. De hecho, debemos decirlo, tanto la escritura como lo que hoy llamamos tradición, ambas son tradiciones, ambas. Lo que pasa es que la escritura, es tradición escrita y la sagrada tradición es tradición oral. Pero ambas son parte de la misma tradición. Oye, y tú autor, vuelvo a mi ejemplo, tú autor que escribiste sobre este punto, fíjate que me estoy dando cuenta de que dijiste nada más una casa grande y de color oscuro. Oye, ¿y esta casa cuántas puertas tenía? Ah, pues mira, 5 puertas. Viene el lector de la Biblia y dice, ahí no dice que sean 5 puertas. Sí, pero yo como autor sé que eran 5 puertas. Ahí no dice. A ver, dime dónde dice. Dime dónde está en la Biblia eso. ¿Tú qué sabes? Eso no viene en la Biblia. Pues no viene, pero yo lo sé, soy el autor, ¿no? La tradición, en este sentido, la tradición oral, la sagrada tradición, es mucho más amplia que la tradición escrita, ¿sí? Hay cosas que no están en la Biblia, pero no significa que no existan o que no las podamos conocer. Seguramente habrá cosas que no podamos conocer, pero si le preguntamos al autor si tiene una respuesta sobre eso, pues claro que sí. Y por último, tenemos que darnos cuenta de que Jesús, decíamos, distinguió justamente de los seguidores que tenía a los discípulos, a los apóstoles. Y a los apóstoles les dio la encomienda de enseñar. A ellos, los que enseñan son maestros, y de aquí viene la palabra magisterio. A ellos es a los que les está encomendado justamente. Aquí ya he avanzado sobre el tema de las fuentes de la teología, que repito, son las fuentes de la revelación también. Pero vamos a hacer nuestro pequeño descansito. Tengo 11:08. Si les parece bien, a las 11:18 volvemos.
y como habíamos acordado, vamos a terminar este momento con una oración. Con ustedes nos vemos ahorita mismo en el video, podrán verlo hasta el día de mañana. Primero Dios, este video sale el lunes y el siguiente video sale el martes. Hagamos de momento nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.